viernes les toca clase conmigo. Entonces me estaban comentando que es a segundo horario que nos tocaría el curso. Probablemente vamos a usar entonces para los viernes el enlace de ustedes, que ya está programado para segundo horario, y solo se los voy a compartir a primer horario, pero no está de más que lo verifiquen. Lo estaría publicando yo en su aula virtual de Moodle cuando sepa cuál sería la mejor opción, dependiendo de la cantidad de estudiantes, cuál será el enlace que vamos a usar para los días viernes. También no sé si tal vez el profesor del primer horario les compartió lo que publicaron recientemente de la facultad respecto a las clases virtuales. ¿Verdad? Está mencionando que por precisamente lo sucedido el día de ayer y el tema de la verificación de instalaciones y otros elementos, han decidido que las clases, o sea, solo la parte académica, se desarrolle de manera virtual hasta el viernes 18 de julio de 2025. O sea que la próxima semana, que teóricamente nos tocaba de manera presencial, según estas instrucciones, nos va a tocar virtual. Ahora, después de la semana del 18, la semana del 21, creo que sería, me estaba preguntando alguien del otro salón, ahí sí no sabría con exactitud si se va a correr la presencial o si por el contrario seguimos según la programación y nos toque virtual. Entonces esperemos ahí sí hasta 18 de julio por ahí que nos den la referencia del tema de cómo nos va a tocar la siguiente semana. También ahí aparece el tema de reprogramación de exámenes de recuperación, por si aquí hay alguno de los que les va a tocar recuperación conmigo, o de igual manera tengan algún examen pendiente, dice que van a ser reprogramados, siempre estén al pendiente en las páginas de redes sociales de la facultad. Vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy. Recordemos que estos primeros capítulos van a tener mucho un enfoque teórico. En la clase pasada yo utilicé un poco el espacio para que pudiéramos repasar algunos conceptos relacionados con economía, pero abordándolos también en cuál va a ser su utilidad práctica en el concepto de política económica. Y hablar de un costo de oportunidad ya no solamente por la elección de un consumidor o un individuo, sino que también por la elección que se hace del uso de recursos para un fin en lugar de otro de los tantos problemas nacionales que se quiera realizar, el tema del presupuesto limitado y los programas que pudiera llegar a desarrollar con esto. No sé, el tema de las falacias, que puede ser algo en lo que pueden incurrirse las distintas medidas de política, si dentro de su formulación se asume que por el hecho de que fue efectivo en un país o en algún territorio, pudiéramos esperar la misma efectividad en otras formas de aplicación, y así sucesivamente los conceptos que se repasaron en la última clase, que son generalidades de economía, pues ya van teniendo entonces ese enfoque. De la misma manera, el día de hoy, el capítulo 1 como tal nos dice es de economía, política económica, es decir, que va a abordar los conceptos de economía, de la formación misma de la economía, pero ya visto desde el enfoque de política. Empecemos entonces con las definiciones de ciencias, ciencias sociales en particular. Leí la economía como ciencia, que si bien ya lo habíamos analizado un par de definiciones desde el carácter subjetivo en la clase pasada, pues aquí se retoma también la economía como ciencia. Lo positivo y lo normativo, que son dos enfoques que se estudian al inicio cuando se empieza a abordar la parte teórica de economía, también revisten bastante particularidad en contexto de política, porque pueden ser las dos vertientes o los dos enfoques predominantes al momento de formular una medida. El concepto desde economía política a política económica, es decir, empezar a involucrar el concepto de política dentro de lo económico hasta hablar puramente de una política de carácter económico, y la definición de política económica como tal y sus componentes. Ese es el contenido que aborda el capítulo 1. Recuérdense que la idea de estas presentaciones
es solo hacer énfasis en los conceptos más relevantes de los capítulos que veamos, pero eso no limita que ustedes tienen que leer el libro y completar el conocimiento. E incluso les decía al otro salón, aquí en este primer capítulo, como se desarrolla el concepto de economía como ciencia, retoma varios aportes de distintas escuelas como los liberales, el mercantilismo, los fisiócratas y demás, que si ustedes pues sienten que no tienen pues claras las definiciones, no está de más que pudieran hacer un repaso sus doctrinas económicas y otros puntos de partida, así como en su momento pues también les recomendé mucho el repaso del contenido de las 3 macros, que son herramientas clave para la formulación de política. Veamos entonces el primer apartado que nos dice ciencias sociales. Lo que busca esta diapositiva es indicar el tema de la distinción entre una ciencia social y una ciencia natural. Esto, si no mal recuerdo, lo vimos desde fundamentos teóricos de las ciencias económicas, en la unidad de la ciencia, que era creo la segunda unidad o la tercera unidad. Y en esta precisamente les hablaba de las leyes sociales y las leyes naturales, de cuáles son los distintos enfoques y demás. Entonces acá pues es una vez más un resumen de esos conceptos. En cuanto a ciencia social, dice el conjunto de campos analíticos cuyo centro lo ocupa el hombre como individuo y la sociedad como conjunto. Sus interrelaciones, sus comportamientos, sus actitudes, etc. Entonces, toda ciencia social va a tener como objeto de estudio a la persona o al conjunto de personas, como nos dice acá, y dependiendo cuál aspecto va a estudiar de esa persona o grupo de personas, es donde ya va a tener su especialidad. Es decir, si estamos hablando del individuo y estamos analizando su comportamiento, una ciencia como la psicología podría ser la que se aproxima a explicarlo, o la antropología como un comportamiento de la sociedad. La parte histórica, la parte cultural, los distintos abordajes que podamos tener del mismo objeto de estudio, son entonces ejemplos de ciencias sociales. En el campo de las ciencias físicas o las ciencias naturales, como más comúnmente las conocemos, hablamos de, dice, progresos y avances prácticos que suelen derivarse de el terreno analítico y especulativo. Entonces, si ustedes ahí desempolvan lo que vieron en fundamentos y hablaban de la formulación de las leyes naturales y las leyes sociales, las leyes naturales, una vez se identifica cómo funcionaba un fenómeno dentro de la naturaleza, se planteaba una ley científica que trataba de explicar a la luz de los hechos cómo funciona, y que basado en esa ley o en esa teoría que ya se incorporó a la ciencia natural, pues fácilmente se podía predecir al momento de que aparece nuevamente ese fenómeno, cuál iba a ser el resultado de dicha aplicación de una ley. Ese es en el caso de las ciencias naturales, en el que pues escasamente iba a haber un cambio. Hablaban, no sé, la ley de gravitación universal, el concepto de gravedad per se, son elementos que no van a cambiar salvo pues ciertos aspectos físicos o muy particulares. Mientras que en la formación de leyes sociales, ustedes recordarán que las leyes sociales pertenecían a una sociedad y morían y nacían únicamente con esa misma sociedad. Entonces, en todo el desarrollo, por ejemplo, su curso de socioeconomía, donde nos presentan distintas sociedades que se estudiaron del paso de un esclavismo, un feudalismo, a un capitalismo como tal, las leyes que imperaban en cada una de estas sociedades son diferentes. No podemos aplicar lo que se hablaba del esclavismo y considerar a la persona como propiedad de otra persona, por ejemplo. Eso era parte explícitamente de esa sociedad y de ese contexto histórico. Y es ahí donde precisamente nos dice, en el campo de las ciencias sociales, la práctica suele ser previo a la teoría, que quizá no ha logrado explicarse. Es decir, en el desarrollo social que se iba dando, las relaciones empezaron a migrar. Bueno, en vez de ser un esclavo, se convertía en aquel trabajador de la tierra de un señor feudal que ya tenía grandes porciones de tierra y demás. Entonces se iba dando la transformación social en la práctica, y ya luego pues se hace una recopilación de cuál fue esa transformación, de cómo se modificó esa ley social,
y surge entonces la teoría que trata, pero no siempre logra explicar determinado comportamiento o determinado hecho histórico. Eso es lo que básicamente nos está resaltando, y obviamente el libro les hace más distinciones entre las leyes sociales y las leyes o ciencias físicas, perdón, que ustedes pueden leer con mayor detenimiento, no sin antes pues recordar que pues son conceptos que ya se vieron en cursos anteriores. Economía como ciencia, bueno, una parte que nuevamente al ser una ciencia social va a tener un componente práctico, y de lo que platicábamos el día lunes, les decía, estaba el enfoque subjetivo y el objetivo. El subjetivo fue el que repasamos basado en el concepto de administrar recursos escasos, hablar de escasez, hablar de elecciones del individuo, pues era la parte de la economía vista desde el enfoque subjetivo, pero también desde el enfoque objetivo, que fue el que veíamos en el área común. Esta era la definición de economía, donde nos presenta cómo las relaciones de producción, de intercambio, de distribución de bienes y servicios entre los agentes sociales o los agentes económicos como tal. Y por lo tanto, pues esto una vez más pone de manifiesto lo que la característica de ciencia social, al decir pues estas relaciones de producción e intercambio también se han ido modificando con el desarrollo de las distintas sociedades. Se hace referencia en el concepto de economía a otros conceptos derivados como es el bienestar, la distribución de riqueza, la escasez, por ejemplo, y bajo esos conceptos hay distintos autores que han venido a aportar a la perspectiva desde la cual se va a abordar el bienestar. Por ejemplo, bienestar, cuando lo veamos en la parte final, creo que se retoma un poco, hablan de que bienestar podría ser tener los medios de subsistencia, mientras que otros autores hablan que bienestar es lograr ser felices. Entonces, dependiendo del abordaje que se le da al concepto, también en su momento las medidas de política van a estar enfocadas a esa parte teórica. La distribución de riqueza, ya lo mencionamos en las clases del pasado y en la presentación del programa. El tema de distribución de riqueza va a ser uno de los objetivos de política, porque pues son los que tienen más un carácter social. Y el concepto de escasez, que pues lo vimos desde siempre como un punto de partida del estudio económico, de nuestro problema económico fundamental, el tema de la escasez, y por tanto pues esto se presenta siempre que hablemos de la asignación de recursos, y por tanto se debe de gestionar o administrar. De los distintos aportes que aborda el libro, insisto, son aportes que ya se vieron como contribución a la formación de la economía como ciencia, pero ahorita lo que se hace es como resaltarle el aspecto político que ya tenía inmerso ese aporte. Entonces, por ejemplo, de William Petty, que tiene toda la parte de aritmética, nos menciona, dice, su observación cuantificada se orientaba, dice, a deducir conclusiones operativas, a realizar recomendaciones políticas y de política económica basados en la medición de la renta nacional. Entonces, el aporte a la parte económica era esa medición que se da la renta nacional. Pero la parte política dice, bueno, basado en que quisiéramos incrementarlo o cuáles eran los componentes de esa medición, se podían deducir algunas recomendaciones, y eso entonces ya son consideradas recomendaciones de política. En el caso de los mercantilistas, que recuerden ese contexto de que empiezan a haber algunos excedentes de la parte de producción feudal, excedentes que no se consumían, y se empieza entonces a dar una comercialización, y luego se va eliminando la parte territorial y se da incluso con otros territorios, como ese es un poco el desarrollo mercantilista. Entonces, ese impulso al comercio, la reducción de los intereses, la conveniencia de la industria y su protección, la necesidad de favorecer el consumo, es lo que aportaba ciertas políticas a favor del crecimiento económico. Los fisiócratas, recuérdense que Fisiócrata tenía mucho el enfoque en la generación de riqueza a través de la tierra. Entonces acá dice, explicar la circulación económica, sus interrelaciones, la generación de valor añadido. Eso orientó hallazgos a la recaudación pública, a la implementación de políticas agrarias y de comercio. Entonces,
Insisto, acá ya podemos resaltar algunos elementos de política en esos aportes que ya se habían estudiado. En el caso del liberalismo, todo lo propuesto por Adam Smith permite sentar definitivamente, dice, las bases de la economía como un campo científico y las medidas prácticas para mayor riqueza en el país. Una vez más, desde el enfoque de riqueza que propone esta escuela, empiezan entonces a orientarse las decisiones de las personas en poder para poder fomentar esos niveles de riqueza, y eso es a lo que nosotros vamos a ir conociendo como política económica. Los keynesianos, dice, están orientados a tratar de resolver los problemas de la crisis económica, considerando el contexto de la crisis de 1929. Entonces, nuevamente, para poder entender el aporte político, que ya hablaba de una intervención del Estado, porque lo que proponía el liberalismo, que la oferta iba a generar su propia demanda y que eso iba a fomentar un crecimiento económico y todo el tema, la mano invisible, no se estaba dando en el contexto de crisis del 929. Y en ese caso era necesario alguna intervención para pues reencauzar la parte de crecimiento o la reactivación económica. Entonces ese es como el punto de partida del keynesianismo, de todos los aportes a la formación de la macroeconomía moderna, etc. Y otros aportes que menciona el libro, que son relevantes para la economía como ciencia, pero que tienen ese enfoque, es, por ejemplo, los modelos macroeconómicos concebidos como herramientas de política económica. De ahí lo que les había ya comentado a ustedes, que de todo el contenido que pues yo pueda estar haciéndoles referencia de cursos anteriores como fundamentos, como socio, como doctrinas, las que son más esenciales para el curso de política económica son las 3 macroeconomías, y por ende pues aquí lo resalta porque son las herramientas que esta utiliza. Pero no podemos dejar de lado otros aportes como Tinbergen, contabilidad nacional. Pues si vamos a implementar algún tipo de política fiscal, por ejemplo, tenemos que tener claros los conceptos de formación de contabilidad nacional. Leontiev, con estos sus input-output, cualquier política de carácter micro o de rentas van a estar relacionadas precisamente con los insumos o con la producción, y pues puede tener vinculación con esta teoría. Y todo el desarrollo econométrico, que si bien en el curso no vamos a hacer una estimación numérica como tal del impacto de la política a implementar, la utilización de alguna herramienta de política fiscal o monetaria sí tienen esa posibilidad de utilizar modelos econométricos para estimar cuál va a ser ese impacto. Dentro de la formación de la economía como ciencia, recordarán ustedes esta distinción entre lo positivo y lo normativo. El libro mismo les presenta este cuadro comparativo de las características de cada uno de ellos. Vemos que se le dice que la economía tiene un enfoque positivo siempre y cuando se basa en descripciones, busque brindar una explicación, está utilizando la teoría como ciencia, tiene juicios sobre los hechos y son proposiciones que se pueden probar acerca de esos hechos. O sea, esto es lo más objetivo posible. La teoría, las leyes comprobables, los hechos, etc. Mientras que lo normativo, dice, son recomendaciones, son hechos prácticos, son juicios de valor y son expresiones no comprobables de sentimientos, de ideologías, por decirlo de una manera. Entonces, pues no me detengo en cada uno de los elementos que aparece aquí, pero sí resalto los más relevantes para que ustedes logren encontrar la diferencia. Acá nos dice que si nosotros separamos, dice, el ser de lo que debe ser, es a lo que se le conoce como la regla de Hume. Precisamente tener, digamos, una expresión no comprobable, a un presentimiento de que esto es así, pero lo estoy separando de lo que la teoría ya ha demostrado de cómo funciona determinado fenómeno. Entonces esa separación pues le hace que pierda sentido o efectividad, y es parte de lo que estudia la parte de la regla de Hume. Acá tal vez solo hago como un paréntesis en materia sumativa, porque si bien ustedes seguramente quieren comprender el curso, poder aplicarlo y demás,
para fines de evaluación, esto es uno de los puntos en los que yo fácilmente puedo colocar casos en el examen parcial. Colocar algún caso relativo a, esta es una propuesta de política de tal diputado en el cual él tiene la corazonada que si hace X situación, va a dar como resultado una mejora en los indicadores económicos. Solo por el hecho, por ejemplo, que en este ejemplo que les estoy diciendo, mencioné la palabra corazonada, ¿qué enfoque podría estar teniendo este diputado del caso? ¿Un enfoque positivo o un enfoque normativo? Me lo pueden poner ahí en el chat para ver que están despiertos y realmente conectados. Ok, ¿y el resto? Gracias. Ok, vale. Y a eso voy. Pequeños casos con el que una palabra clave les tiene que dar a ustedes, sabiendo las diferencias entre lo positivo y lo normativo, cuál es el enfoque que se está utilizando. Sí, es normativo porque yo lo que estoy resaltando es que alguien tenía una corazonada, o sea, un sentimiento, un juicio de valor de que esto podría funcionar, pero no estoy hablando de que tenga evidencia o que se esté basando en alguna teoría para la propuesta que está presentando. Más o menos así. Igual siempre procuro, y lo vieron ustedes algunos el semestre pasado, avanzar lo más que se pueda en la parte teórica y quedarme con cierto tiempo para poder hacer ahí casos, ejercicios y demás. Entonces eso lo vamos a practicar más adelante. Vamos a seguir. En el caso ya dice de economía política, política económica, entonces vamos a partir primero, ya describimos todo lo que es economía, sus puntos de partida. Entonces dice la economía es un sistema de disciplinas con elementos básicos, tiene la parte teórica que es la teoría económica o su análisis, eso es el eje del sistema. Hay leyes, hay teorías, hay modelos, esas son sus cajas de herramientas, menciona acá. Y todo ello permite comprender los hechos y fenómenos económicos para luego diseñar políticas económicas. Dice, lo económico y lo político presentan grados altos de interacción, como la toma de decisiones en materia económica, la asignación de recursos, la distribución de la renta o la estabilización de las economías. Entonces, todo lo que veníamos platicando hasta la parte de que la caja de herramientas y el eje explican a los fenómenos, eso es economía. Ya cuando involucramos una toma de decisión para asignar recursos, para distribuir los recursos para determinada situación, es donde le estamos dando el enfoque político, quizá porque estamos hablando de una decisión que va más allá del individuo, sino que es algo que afecta pues a un grupo de personas. Entonces, ahí migra de lo económico a lo político para llegar a la formulación de política económica. Y esta suelo también incluirla como pregunta de examen. Si se dan cuenta, el esquema dice es una aproximación esquemática para recomendar medidas de política. Ese es el resumen. La recomendación está ahí al centro, pero para que se pueda realizar una verdadera recomendación de política económica, se dan cuenta que hay tres aspectos que le dan punto de partida. El análisis, los hechos económicos y los juicios de valor. El análisis económico, porque como vimos, decía, era el eje del sistema. Ahí está una teoría que me va a dar a mí la idea que por ahí está la solución al problema que estamos buscando. El modelo, porque el modelo era una simplificación que me explicó a mí cómo funciona determinada teoría o cómo funcionaría en la sociedad la aplicación de una medida. Está por el otro lado, o sea, digamos, toda esta parte de teorías, modelos, es más o menos lo que estábamos diciendo, lo positivo. Quedarnos solo con eso es insuficiente. ¿Por qué? Porque hay teorías que suenan muy bien, que en papel funcionarían eficientemente, pero que no necesariamente se van a dar en la práctica o que dado el contexto social, cultural, localización geográfica, qué sé yo, puede que no funcione. Entonces es ahí donde la teoría se ve limitada o se considera hasta utópica su aplicación. Entonces no nos podemos quedar solo con ese aspecto. En el otro extremo tengo los juicios de valor, las preferencias, la parte ideológica. Una persona cree que esto va a funcionar o si según su ideología piensa que la mejor medida debe ser A, B, C situación, ¿verdad?
Eso es lo que ronda más hacia lo normativo que acabamos de ver. Nuevamente es insuficiente porque se basa en creencias, no está aportando hechos o algo que lo sustente. Y entonces, en medio de estos dos están los hechos económicos, porque el hecho económico sí sería un respaldo para lo que se está proponiendo y porque también daría respaldo a la teoría, porque nos brinda los datos, nos brinda antecedentes de que efectivamente eso ya fue utilizado, ya tuvo efectos, ya se puede cuantificar o rastrear a la larga la historia de que ha sido una medida de éxito. Entonces, la combinación de esos tres aspectos son los que deberían de formar parte de una recomendación de política económica y hay que, pues, que se les quede los tres elementos, digamos, básicos para una recomendación de política económica y entender por qué serían insuficientes solo tomar uno o dos de esos elementos. Cuando ya tenemos esa recomendación, la recomendación puede quedar como que fuera solo el título de la medida de política, pero de ahí tiene que desarrollarse cómo se va a llevar a cabo, entonces es ahí donde hablamos de las medidas de política adoptadas. Y ahí es donde se debería de establecer como puntos de partida el fin, el objetivo que se persigue y el medio que vamos a utilizar. Entonces sí, yo podría tener una recomendación de política para reactivar la economía en Guatemala porque hay mucha necesidad, qué sé yo, pero ¿cuál es mi propósito? Solo quiero que crezca y que el PIB esté ahí subiendo y que en términos generales los indicadores macroeconómicos marcan que todo está bien, o mi propósito es realmente, no sé, generar empleo. Entonces, por eso es que estoy hablando de una medida de reactivación económica. Si mi propósito es el empleo, pues yo voy a tener ciertas herramientas versus si mi propósito es el crecimiento económico. Y como bien dice, aparte de definir el fin o el propósito de esa medida, tengo que definir por qué vía me voy a ir. Y ahí es donde recordamos su macro 1 y macro 2, donde si yo quiero aplicar una política expansiva, lo puedo hacer tanto por la fiscal como por la monetaria. Por la fiscal todavía tengo yo dos alternativas, las dos variables que puedo manipular. Bueno, podría ser una reducción de impuestos. ¿Por qué? Porque según la teoría, esa reducción de impuestos deja más ingreso disponible y ese ingreso disponible fomenta tanto el consumo como el ahorro y el ahorro puede fomentar niveles de inversión, etcétera. No, me voy a ir por la vía monetaria, a una emisión monetaria o bajar las tasas de interés y esa tasa de interés relativamente más baja hace que el crédito se considere más barato y fomenta la inversión. Y con más inversión hay más ingresos, más consumos, etcétera. Entonces, ahí estamos diciendo que ya la medida de política va a ser el cómo vamos a implementarlo, para qué lo vamos a implementar, no solo la idea que era la recomendación de política económica. ¿Dudas o comentarios hasta el momento? Que sean el chat. Ninguna duda, licenciada. Gracias. José. Ya lo hay. Perdón, licenciada, es que se me fue un poco la señal cuando explicó la forma de abordar la política expansiva con la parte fiscal. Ya. Ahí solo basándome en macro 2. Si yo voy a hacer una política expansiva con política fiscal, la fiscal puedo mover o impuestos o gastos. Si es por impuestos, tengo que reducir los impuestos porque la reducción de impuestos deja más ingreso disponible por la función consumo, implica más consumo por la vía de las familias, de los hogares. Y de esa cuenta, pues estamos aumentando una variable macro dentro de la cuantificación del PIB. Estoy aumentando el consumo y, por tanto, el PIB como demanda agregada sube. Esa es la vía expansiva por la vía de la reducción de impuestos de una política fiscal. Pero lo pude haber hecho por el gasto. Bueno, voy a incrementar el gasto de gobierno. Un aumento del gasto de gobierno que también forma parte de la demanda agregada, aumentaría el PIB como tal. Entonces, nuevamente consigo la versión expansiva por la vía de política fiscal. Sí. Gracias, licenciada. Bueno. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Ya voy a ir terminando, creo que 2 me faltan.
Entonces ya con todo eso caemos a la primera definición de política económica y nos habla que es la aplicación de determinadas medidas que realizan las autoridades para conseguir determinados fines. ¿Qué es importante entonces? Que va a ser dado por una autoridad, que va a ser una decisión deliberada y que va a tener medios y fines. Esos son aspectos relevantes. Una autoridad, o sea, la política económica es siempre el resultado, dice, de la decisión de una autoridad. Puede ser a nivel gobierno, que aplique para toda la sociedad, o que aplique para determinados grupos, o puede ser, dice, a otros niveles, algo más local o municipal. Es deliberada porque independientemente de qué tanto sustento tenga, porque por eso dice, aunque no pareciera una política económica, independientemente de cuánto sustento pueda tener la medida, si es una acción deliberada o intencional que hacen las autoridades. O sea, no es lo mismo que la autoridad implementa una medida y como consecuencia ocasiona una serie de efectos que no tenía previstos. Esos no son deliberados, son como efectos secundarios de la aplicación de determinado fin. Cuando yo lo estoy haciendo con determinado propósito y lo estoy aplicando de manera, dice, deliberada o intencional, eso sí es política económica. Entonces, como para que distingan por qué la palabra deliberada es relevante. Y finalmente el tema de medios y fines, porque como vamos a ver, incluso el contenido del curso está previsto de esa manera. Tenemos capítulos completos para cada objetivo de política y así también para estudiar las distintas políticas que podemos utilizar, es decir, los medios o las herramientas que tenemos para implementar la política económica. Entonces vamos a tomar como referencia los fines o los objetivos deseados y para lograrlos vamos a emplear, dice, determinados medios o instrumentos. Entonces también toma relevancia qué objetivo y qué fin persigue. El análisis de los problemas que plantea la elaboración de políticas económicas, sus objetivos, sus instrumentos, sus conflictos y resultados es lo que constituye el objeto de estudio de la política económica, para que tenga ya una primera aproximación. Y prácticamente ese es el capítulo 1, que vayan desde lo general a lo particular, de todo lo que englobaba economía, hasta lo que ya es puramente política económica que se va a desarrollar en los siguientes capítulos. Recordemos que este es del libro de Roura, que ya lo tienen en su aula virtual y que preliminarmente hablamos de que los primeros 4 capítulos fijo forman parte de su primer parcial para que ya estén leyendo y ya las presentaciones de los 4 capítulos también ya los tienen disponibles para empezar a estudiar. No sé si hay alguna pregunta o algún otro comentario relacionado a este capítulo, a la clase de hoy como tal. Solo que no podemos ingresar a la forma, licenciada. Y vamos a ver. Ahorita Edson lo está verificando para que puedan tener permisos. Ya pudimos ingresar, gracias. Ya sé que de la clase se comprende bastante, muchas gracias. Gracias. Bueno. Está ahí. Entonces, a todos, no sé si hay alguna pregunta adicional, perdón. Buenas noches, Ligda. Solo con una consulta. El formulario de asistencia es del 210. ¿Habrá algún problema si lo llenamos como salón 211? Sí, no hay ningún problema, solo es en la descripción, pero igual ahí van a quedar los 2 salones registrados, no hay problema. De acuerdo, licenciada. Y con respecto a la clase, muy nutritiva, al menos en mi caso comprendí bien los conceptos y pues gracias por su paciencia y por el tiempo que nos dedica para que podamos aprender un poco más.
Gracias a ustedes entonces por la atención. Si no hay más dudas, igual solo los insto a que ya tienen todos los recursos necesarios para empezar a estudiar, no se van a atrasar en sus lecturas y demás. Platicamos entonces el día viernes a segundo horario y solo revisen siempre en el aula virtual que les confirme yo si vamos a usar este enlace o el enlace de primera hora para los días viernes. Me dio gusto saludarlos y pues nos platicamos el viernes entonces. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Noches.